Muy bien, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta para elaborar un sketchbook es el papel que vamos a usar. Lo tiene en el nombre, ¿no? Un sketchbook es un libro, una libreta para dibujar. Sin embargo, para dibujar podemos usar distintos materiales y distintas técnicas, ¿no? Podemos usar lápices, plumones base agua, estilógrafos, plumones permanentes, plumones acrílicos como este, acrílicos directamente. Podemos usar también acuarelas. Entonces, les voy a enseñar aquí algunos tipos de papel. No les voy a dar tal cual nombres de papel. Uno, les voy a explicar, bueno, en los recursos del curso va a haber una lista donde yo suelo comprar papel. Entre ellos hay sitios donde compro papel por kilo. En estos lugares el papel no suele estar etiquetado con los nombres del papel. Algunos los voy reconociendo ya o encuentro sus símiles con papeles que venden, por ejemplo, en Lumen o en Office Depot o demás. Hay otros que no, pero les voy a enseñar cómo diferenciar papeles y cómo ver cuál puede ser más adecuado para lo que ustedes quieran. Tienen que tener en cuenta también que lo ideal siempre va a ser que puedan probar el papel que van a usar con la técnica que van a usar. Ya sea que estén haciendo este sketchbook para ustedes o para algún cliente. Tienen que preguntarle al cliente, si es que no es para ustedes, qué es lo que van a hacer o qué técnicas quieren para su sketchbook, ¿no? Porque si les piden un cuaderno para acuarela y ustedes les dan cualquier papel, pues ese cuaderno no les va a servir. Entonces tengan eso en cuenta cuando elijan el papel. Entonces la primera gran diferencia la vamos a encontrar en papeles como este. Vean cómo se refleja la luz, ¿no? De las lámparas que tenemos aquí iluminando el estudio. Porque este papel es un papel estucado, es un papel cuché, es un papel que tiene un recubrimiento encima, un recubrimiento que lo hace tener una textura más plástica que otros papeles, por decirlo de algún modo, y que brilla, que refleja la luz. Vean otros papeles que tenemos acá, que son papeles no estucados. Vean que la luz no rebota, no reflejan la luz porque no tienen ningún recubrimiento. Entonces, en general, para un sketchbook vamos a evitar este tipo de papeles estucados, salvo si vamos a usar, por ejemplo, acrílicos directos o plumones acrílicos. Vean, aquí tengo un plumón de estos Posca. Y estos plumones cubren bastante bien, precisamente porque el acrílico es una técnica cubriente. Sin embargo, ¿no? La desventaja, digamos, de usar papeles como estos es que esto va a tardar en secar. Estos papeles, en vez de absorber la humedad de la técnica que estemos usando, la van a repeler. En técnicas como estas, eventualmente esto se va a quedar seco y ya no ya no va a pasar nada, menos que le pasemos un trapo con agua o algo así. Pero en este momento todavía, si yo le paso el dedo, vean que se corra. De hecho, cuando ustedes imprimen en inyección de tinta, las impresoras de inyección de tinta no pueden imprimir sobre papeles como estos precisamente por eso, porque la tinta no logra penetrar precisamente por esta capa que tiene encima el papel. Entonces, salvo que muy específicamente necesiten este tipo de papel, papel cuché o otros papeles estucados para un fin en especial, yo les recomiendo que para este proyecto, para los proyectos de sketchbook, lo dejen fuera. Vamos a ver, por ejemplo, si quisiéramos usar acuarelas, ¿no? Aquí tengo acuarelas sólidas de Winsor & Newton, que son las que uso para rehabilitación y restauración de libros. Vean que la gota de agua o la gota de pintura de acuarela, pues ni siquiera entra un poco, queda totalmente en la superficie. Eventualmente esto, cuando se seque, va a dejar una mancha en el papel, ¿no? Es decir, si por alguna razón este es el único papel al que tienen acceso, pueden intentar, pero en general, para casi todas las técnicas de dibujo, es raro que usemos papeles estucados. Los papeles estucados son para otra parte de las áreas gráficas, de las artes gráficas, para imprimir en offset, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces pasemos a otros tipos de papeles, ¿no? Tenemos aquí 3 tipos de papeles, bueno, 4 en realidad. El que vamos a usar en el proyecto, que es este de acá, que ahorita les cuento bien qué es. Y tenemos otros 3 tipos de papeles que he comprado precisamente en esos sitios donde les digo que lo tienen, lo venden por kilo. Y aquí lo que quiero que vean es la textura de los papeles, ¿no? Este papel tiene una textura como de lino o de diamantes. Este papel tiene un mercurado. Este papel se parece bastante a los papeles
al Fabria y a otros papeles de Fabriano, ¿no? Es un papel muy bonito. Y este papel es un papel no estucado, vean que no refleja la luz, así lo identifican fácilmente, pero no tiene absolutamente ninguna textura. Esto es parecido a una opalina, nada más que este es color amarillo. Entonces vamos a probar los distintos técnicas. Vean que, por ejemplo, si usamos un lápiz de grafito normal sobre un papel texturado, y si usamos un lápiz sobre un... Bueno, voy a quitar eso porque si no va a pasar la textura. ¿No? Sobre un papel sin textura, la textura se va a pasar necesariamente al papel. Entonces, si queremos evitar eso, tenemos que evitar también papeles con textura. Sin embargo, para usar, por ejemplo, estilógrafos, aunque la textura va a quedar allí, ¿no? Se desliza bastante mejor sobre el papel que no tiene textura que sobre el papel que sí tiene textura. Lo mismo con cualquier tipo de plumones, ya sean de estos plumones permanentes o de estos plumones que son base agua. Vean también la diferencia entre algo como esto y algo como esto. Los plumones acrílicos y los acrílicos en general son cubrientes. Esto que es base agua es transparente. Van dejando transparencias. Vean la diferencia entre esta parte de aquí y esta parte de acá. Este otro papel que tampoco es estucado. Este vean, por ejemplo, que tiene la textura muy visible por este lado, pero de este lado tiene una textura bastante más sutil. Esta textura, por ejemplo, es una textura que no molesta tanto para dibujar, por ejemplo, con grafito. O para usar estilógrafos, ¿no? Entonces, elijan lo que necesitan en función de la técnica que van a usar. En mi caso, este sketchbook está pensado para poder usar acuarela. Vean, por ejemplo, que en todos estos podríamos usar acuarela, pero recuerden que el principal... ¿no? La principal función de la acuarela o la principal característica de la acuarela pues es que es húmeda. Vamos a poner humedad directamente sobre nuestro soporte. Vean, por ejemplo, la diferencia entre cómo retiene aquí, acá y acá. La diferencia entre estos tres papeles de aquí es la cantidad de algodón que tienen en su composición. Originalmente los papeles se hacían con fibras naturales directamente de elementos de la naturaleza, de algodón, de lino, etcétera, de fibras naturales de plantas. Sin embargo, los papeles industriales cada vez más tienen menor contenido de algodón. En general, los papeles que se ven como este, cuando tú compras un papel generalmente te dice la cantidad de algodón que tiene en él, pero este tipo de papeles perjurados tienen cierto porcentaje de algodón muy pequeño, pero que ayuda a que retenga la humedad. Ahora, en cuanto esto empiece a secar, el papel va a crecer y se va a deformar, porque esto tiene un gramaje muy pequeño. Estos papeles tienen un gramaje de entre 90 y 150 gramos aproximadamente. Vean la diferencia ahora con este papel que es el que vamos a usar para este proyecto. Este es un papel, que es una papelera mexicana que se llama De Ponte. Este papel lo conseguí yo hace tiempo también en el sitio donde les digo que compro papel por kilo, que se llama Grupo Papelero Gutiérrez. Les voy a dejar bien la dirección y todo. Tengo entendido que este papel ya está descontinuado o ya no tienen, porque son como saldos. Pero cada cierto tiempo vale la pena, si están en la Ciudad de México, por supuesto, darse una vuelta a Gutiérrez y sentir el papel para ver si tiene lo que necesitan. La textura del papel de algodón se siente de inmediato, se siente suave, se siente terso, como si fuese quizá tela. Este en específico, vean la diferencia, como inmediatamente retiene el color de la acuarela, ¿no? No se está yendo la humedad hacia ningún lado. Y vean el grosor de este papel, es un papel bastante grueso, es un papel de aproximadamente 300 gramos. Y yo puedo seguir estirando la pintura tanto como quiera,
porque el algodón lo que va a hacer es inmediatamente absorber y fijar la humedad y el color de la acuarela, ¿no? Entonces puedo incluso poner más humedad y seguir jalando el color hacia afuera. Y en este tipo de papeles, además, por supuesto, podemos usar cualquiera de las otras técnicas, ¿no? Sin mayor problema. Podemos usarlos, por ejemplo, para técnicas mixtas. Y nos va a funcionar. Por ejemplo, vamos. Bueno, esto todavía está un poco húmedo, pero por la parte de afuera podríamos agregar acrílicos, ¿no? Este tipo de plumones que les digo, base agua. Y todas las técnicas en realidad van a funcionar bastante bien sobre papeles de algodón o con cierto contenido de algodón. Entonces, les voy a dejar una lista de papeles que les recomiendo en general para hacer sketchbooks. Lo más económico podría ser algo como esto, ¿no? Que es parecido a la opalina o algún tipo de opalina. Vean ya cómo se quedó aquí, cómo se llenó de humedad. Vean la parte de atrás, ¿no? Por esto no se debe usar para acuarela. Podemos usar cualquiera de las otras técnicas. Entonces fíjense bien qué es lo que quieren hacer o quiere hacer su cliente con el sketchbook, para que puedan ofrecerle algo que sí en efecto les sirva y cumpla sus necesidades. Entonces, una vez que hayan elegido su papel, vamos a pasar a la siguiente unidad, que ya viene tal cual, plegar, buscar el hilo del papel, etc.